Bueno, Pedro, ¿qué te parece? ¿Empezamos? Parece que sí. Yo puedo avisar del tiempo, pero el profesor conduce como hallar mejor. Bueno, ayúdame con los tiempos. Perfecto. Empezamos 10:30 y para Jorge y Carolina y terminamos a las 10:50 con la ponencia muy interesante, por otro lado, muy pertinente. Espero que se vaya aplicando. La participación judicial en casos ambientales relevantes de Colombia como escenario de decisiones y acciones para combatir el cambio climático. Carolina Restrepo Múnera y Jorge Eduardo Vázquez Santamaría, de Medellín, Colombia, Universidad Católica Luis Amigo. Adelante, amigos, el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias a los compañeros que nos acompañan aquí hoy. Quisiera preguntarles si están viendo la presentación, por favor. Sí, se está viendo. Listo, muchas gracias. Bueno, como estaban mencionando, nosotros somos de la ciudad de Medellín, Colombia. Mi compañero Jorge Eduardo Vázquez Santamaría de la Universidad Católica Luis Amigo y yo, Carolina Restrepo, de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Nosotros estamos en el marco de la ejecución de un megaproyecto. Esta socialización que realizamos en el día de hoy hace parte de la fase 1, la primera etapa que consistió pues en la ejecución durante este año. Nuestro título de nuestra ponencia y nuestro tema es la participación judicial en Colombia como promotora de la configuración de la justicia ambiental y del cambio climático. Nosotros, si bien somos integrantes de distintas universidades, hacemos parte de la Red de Derechos de Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales, un grupo consolidado acá en la ciudad de Medellín de varios profesores de varias universidades que venimos pues trabajando y apostando este tema. Entonces mi compañero les va a presentar el megaproyecto y la metodología. Nuevamente muy buenos días y un saludo muy especial a los integrantes de esta mesa. Agradecerle a nuestro coordinador por su organización y su diligencia a lo largo de todos estos días. Bien, este trabajo, como lo expone mi compañera, parte de un reconocimiento de los conflictos ambientales en Colombia. Toda vez que estos conflictos ambientales constituyen un entramado a través del cual se acrecienta el impacto del cambio climático y con él las condiciones para la pervivencia de ese conflicto ambiental. Entonces vemos que la presencia de actividades extractivas, la deforestación, el crecimiento de la urbanización, el alto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero siguen concentrando las agendas políticas del sector ambiente. Y si bien tenemos resultados esperanzadores, como por ejemplo algunos datos que hablan de la reducción de la deforestación en Colombia, donde del 10% entre el 2017 y el 2018 pasó a casi una disminución de 219.973 hectáreas para el año siguiente. Vemos que las afectaciones sobre el cambio climático siguen rebasando a las poblaciones y a distintas comunidades en el territorio nacional. Y a esto hay que agregarle que en el caso colombiano los conflictos ambientales son un serio detonante de afectación de derechos esenciales y nos constituimos como un territorio bastante crítico y hostil
para el ejercicio de la defensa de los derechos ambientales y sobre todo de los bienes comunes. Ahí podemos entonces citar que el informe ¿A qué precio?, de Global Witness señaló que en 2017 nuestro país registró un total de 24 personas que fueron asesinadas debido a conflictos por la tierra, y por parte del Consejo de Redacción se localiza a Colombia de la mano de Brasil y de México como el tercer país de Latinoamérica más hostil para el ejercicio de la defensa de los recursos ambientales. Tan solo en 2018 presentamos 10 acontecimientos relacionados por conflictos con agua, 2 por bosques, 21 por tierras, de los cuales se desencadenaron para ese año 16 asesinatos, 10 amenazas y 2 desplazamientos forzados. Entonces, situaciones como las descritas han detonado icónicos procesos de participación judicial de sectores amenazados o vulnerados, y con ello se ha hecho de la sede judicial justamente una plataforma en la cual se emprende la toma de decisiones y de acciones frente a la protección del ambiente y para hacer un reconocimiento efectivo de la lucha contra el cambio climático. De allí entonces que nosotros trazamos este megaproyecto que tienen ustedes en pantalla, donde queremos indagar en términos generales el acceso a la justicia para la protección de los derechos colectivos y del ambiente, y de la mano del derecho al acceso a la justicia, el acceso a la información y a la participación democrática. La pregunta macro que orienta este megaproyecto se centra en qué garantías se aplican en el acceso a la justicia para la protección de los derechos colectivos y del ambiente, el acceso a la información y a la participación democrática a partir de una conjugación de las disposiciones jurídicas nacionales y de las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Nuestro objetivo entonces es evaluar el acceso a la justicia para la protección de esos derechos, que lo apoyamos en 3 objetivos específicos centrados en correlacionar ese acceso a la justicia para la protección de esos derechos con los parámetros que están jurídicamente reconocidos en nuestro ordenamiento, determinar en ese ejercicio cómo se da el acceso a la información para poder asegurar ese acceso a la justicia, y también ver cómo funciona el ejercicio de la participación, que también se hace presente en esos escenarios judiciales. De allí, Carolina, si puedes por favor adelantar, aplicamos una metodología que en este caso queremos mostrarles tanto la que transversaliza el megaproyecto de investigación como la específica para nuestro caso. Hemos determinado que esa evaluación de esas condiciones de acceso a la justicia la podemos enmarcar en cualquier escala territorial, de tal manera que nuestro trabajo pudiera ser tanto de tipo nacional, regional, departamental, provincial, municipal o distrital, también en un periodo de tiempo que suele estar comprendido por la acción judicial que se pueda seleccionar para evaluar las condiciones de acceso a la justicia. Eso entonces particulariza el medio al cual acude la población para la defensa de sus derechos, y lo cotejamos o hacemos el ejercicio de evaluación a partir de unos indicadores y garantías que están ofrecidos en nuestro ordenamiento. Específicamente, en este caso, para esta ponencia que estamos haciendo, abarcamos una escala nacional con un periodo de tiempo que abarca desde 1991, por ser la adopción de nuestra Constitución, a través de acciones populares que están previstas para la defensa de derechos colectivos y del ambiente, y emergen también allí las acciones de tutela por el ejercicio que se ha dado, con indicadores que por lo tanto regulan estas dos acciones. Y puntualmente, en lo que se corresponde ya a la metodología operativa propiamente, aplicamos un modelo cualitativo con enfoque sociojurídico y con un enfoque histórico-hermenéutico que trabaja desde unas categorías preestablecidas, que en este caso serán conflicto ambiental, democracia participativa, justicia ambiental, justicia climática. Y puntualmente estas dos últimas son las que nos llevaron a una serie de sentencias, de decisiones que representan los procesos de participación judicial, 16 sentencias identificadas en materia de justicia ambiental y 5 sentencias en materia de justicia climática. Adelante, Carolina. En ese sentido, entonces, comenzamos pues a indagar sobre la categoría de democracia participativa ambiental,
donde en el marco de las decisiones judiciales en Colombia ha venido dándose un crecimiento importante y un reconocimiento importante, una actividad importante de materializar la participación desde múltiples actores, de múltiples regiones y diversas poblaciones, ¿cierto? Desde el asunto geográfico y cultural como tal, considerando pues cada vez más una evolución jurídica constitucional, especialmente en la categoría de la democracia, donde actualmente, por ejemplo, en nuestro país es reconocida por el Tribunal Constitucional no solo como un derecho en la esfera de los derechos políticos, sino también como un valor y un principio fundante dentro del Estado. Eso ha venido ganando mucho peso en las decisiones judiciales que comentaba mi compañero Jorge, especialmente cada vez gana más peso, es decir, cada vez se evidencia una progresividad importante en el ejercicio de participación desde la esfera judicial, que por supuesto lleva implícita y explícita la tarea, la actividad, la necesidad de escuchar las diversas posiciones, las diversas posturas, las diversas visiones e informaciones que se tiene sobre el territorio y sobre las decisiones que puedan afectar este territorio, y que efectivamente al ampliar esa esfera participativa, al escuchar diferentes actores, no solo de la esfera estatal, sino efectivamente ciudadana, la ciudadanía de base, la ciudadanía de a pie, efectivamente se espera y se busca que se puedan resolver mejor los problemas y se puedan tomar unas mejores decisiones en el marco también del control político que se hace en el Estado, especialmente pues desde la incorporación de políticas públicas, pero también desde la actividad legislativa, la creación de las normas. Entonces, la participación, especialmente en términos judiciales y especialmente en asuntos ambientales, pues efectivamente abre el abanico, potencializa que pueda verse reflejada en acciones políticas, judiciales y administrativas. En ese sentido, la otra categoría sobre la cual ya nos conduce específicamente a ver cómo estos casos judiciales han llevado a esta materialización del acceso a la justicia se dan desde primero la justicia ambiental, donde con base en las sentencias que ustedes pueden ver al pie de la diapositiva, vemos que la justicia ambiental en Colombia se ha logrado configurar en un primer momento a partir de un principio de tratamiento justo que contempla la justicia distributiva, en la medida en que allí se aprecia que no se le debe trasladar una carga insoportable o innecesaria de resistir a comunidades vulnerables, y esto por lo tanto se respalda en el principio de equidad ambiental y en el principio de distribución y compensación ambiental, y por otro lado la participación efectiva o lo que se va a denominar justicia participativa. Pasemos por favor, Carolina. Luego vemos que en las decisiones judiciales, específicamente las sentencias SU 123 de 2018, T021 de 2019, T069 también de 2019, esta figura de la justicia ambiental se amplía a criterio del Poder Judicial, incluyendo adicional a esa justicia distributiva y a la justicia participativa, varios componentes. En la justicia distributiva agrega la aplicación del principio de precaución y por lo tanto de la necesaria certeza científica en los temas ambientales y aplicar el principio de sostenibilidad, y en participación efectiva incorpora el principio de igualdad y empieza a haber un tratamiento bastante interesante en lo que tiene que ser la distribución equitativa a partir de procesos de participación que desencadenan justamente toma de decisiones en sede judicial. Pasemos, por favor. Vemos entonces que en Colombia, a raíz de estas sentencias, también se viene configurando una justicia climática, donde justamente ya pasamos de un ámbito más local a un ámbito más global, entendiendo que la justicia climática empieza a figurar en las sentencias de nuestra Corte como una justicia con carácter distributivo entre estados, muy concentrada en la forma en cómo se hace la distribución de los efectos de contaminación entre estados, y donde también juega un papel importante las condiciones preexistentes de localización y vulnerabilidad
de poblaciones que están localizadas en estados que se convierten en receptores de los efectos contaminantes de otros estados. Entonces vemos como la justicia climática, o identificamos como la justicia climática empieza a generar una preferencia por la distribución inequitativa del efecto contaminante de la emisión de los gases que afecta a comunidades preexistentes definidas por la vulnerabilidad o la localización ante el efecto contaminante. Adelante, Carolina. Entonces, entre los resultados ya más específicamente encontramos una configuración de una justicia climática en Colombia como primer escenario que está representada por lo menos en estas sentencias que les queremos exponer. En la sentencia C073 del 95, la Corte Constitucional realiza un examen de constitucionalidad sobre la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático, y si bien no hace un desarrollo profundo frente a lo que es el cambio climático, la necesidad de una justicia distributiva o la deuda ambiental por contaminación, sí es de exaltar que allí hace una valoración de las condiciones fácticas generadas por el cambio climático como fundamento para aprobar el instrumento internacional. En la sentencia C860 del 2011, la Corte hace lo propio en la revisión del protocolo de Kioto, y allí sí entra a tener unas consideraciones de mayor profundidad que le dan un aporte a la justicia climática, en la medida en que considera que el instrumento permite enfrentar conflictos ambientales entre la inequitativa distribución que se ha dado entre el norte y el sur, dado que el mundo industrializado es el principal responsable de las emisiones que recibe aquel mundo que está en vía de desarrollo. En la sentencia C035 de 2016, la Corte toca un tema bastante importante en Colombia, que es la función ecosistémica de los páramos, y cómo entonces tiene que haber una consideración frente a la legislación interna, pero llama la atención que en esta sentencia la Corte termina declarando de manera previa la ineficacia de su fallo, porque no se pudo referir a un factor determinante que era la posibilidad de delimitar las zonas de páramo. Entonces considera que el pronunciamiento no va a alcanzar la finalidad. Y finalmente mencionar dos casos bastante importantes acá. El primero sería esta sentencia T325-2017, donde ya es un ejercicio ciudadano el que busca la protección de derechos como el agua, la seguridad alimentaria o la vida en condiciones dignas, debido a la disminución de cauce de un río del cual dependía una comunidad. Allí la Corte llega a asimilar esta decisión como una situación tan grave como la que la llevó a afrontar la declaración de estados de cosas de inconstitucionalidad por desplazamiento forzado por la violencia. Y tenemos, por supuesto, el icónico caso que sería el articulador con la justicia ambiental, que es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la 4360, donde la Corte se da el trabajo de declarar la selva amazónica como titular de derechos para proteger derechos fundamentales de las generaciones futuras que fueron las demandantes. Sí, en ese sentido, entonces, esta última sentencia que nos socializa Jorge es determinante, es como la conductora efectivamente entre la categoría de justicia climática y justicia ambiental, porque reconoce pues varias particularidades. Una es que en sede de acción de tutela o recurso de amparo, como es llamado en otros lugares, en otros países, se recibe una acción configurada por un grupo amplio de 25 personas, y no solo eso, que es un grupo amplio de 25 personas, cuando usualmente la acción de amparo, la acción de tutela es en un sentido individual porque se busca la protección de derechos fundamentales. Este grupo lo configuraron niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque efectivamente de distintos lugares de Colombia ellos entran a argumentar en su acción, en su recurso de amparo, que efectivamente la deforestación en la zona de la Amazonía colombiana tiene unas implicaciones actuales, pero sobre todo se potencializa y se decanta en la acción, como esos niños, niñas, jóvenes, cuando tengan una edad adulta,
van a tener unas condiciones de vida muy desmejoradas en relación al contexto actual. Entonces solicitan que efectivamente se tomen medidas contundentes para frenar la deforestación y que haya una real incorporación de las autoridades ambientales en los múltiples niveles, en el nacional, en el regional y en el local. Esta acción de tutela, como decía Jorge, reconoce efectivamente el derecho de las generaciones futuras derivado de asuntos de cambio climático, derivado de los efectos de los gases de efecto invernadero que se producen a partir de la deforestación. Efectivamente, por el marco también de actividades ilegales, pues se lleva a cabo esta situación. Entonces se reconoce a la Amazonía como sujetos de derechos y en el marco de ese ejercicio de participación ambiental en sede judicial se establecen unas obligaciones o unas órdenes judiciales en el que se tienen que hacer unos pactos vinculados con la esfera estatal, pero también con la esfera ciudadana de base, efectivamente para tener un alcance, un vínculo importante entre los distintos actores y que pueda dar lugar a un seguimiento efectivo. A partir pues de esta sentencia y de una anterior que va a ser del año 2016 que reconoce el río Atrato como sujeto de derechos, uno de los ríos más importantes de nuestro país, ubicado en el departamento del Chocó, en esta sentencia del río Atrato del año 2016 es la primera sentencia que cambia el precedente judicial, que propone el enfoque ecocéntrico en relación con la categoría o el derecho al ambiente y que efectivamente empieza a dar un reconocimiento de sujetos de derechos no humanos en distintas sentencias. Aquí en esta presentación, pues ya por asuntos de tiempo no la puedo detallar, pero da cuenta cómo efectivamente a partir de la sentencia del río Atrato del año 2016, hasta la actualidad, pues se han dado una diversidad de decisiones en el marco judicial en el que reconocen sujetos de derechos no humanos y donde se trae el tema de la afectación al cambio, la afectación derivada en el cambio climático, en algunas en forma expresa, en otras implícitamente por diversas actividades que tienen los ecosistemas. Eso nos lleva entonces a unas conclusiones aquí enunciadas en tres categorías o en tres ejes temáticos. La primera es que frente a la categoría de justicia climática podemos concluir que en esfera judicial se ha acercado al tema, se ha dado un desarrollo del tema, un análisis del tema, expresamente en sentencias del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional, donde ha realizado un control de constitucionalidad, especialmente con tratados internacionales en el marco del derecho ambiental. Entonces ahí es como el escenario más claro, más objetivo, más medible en la categoría de justicia climática. Otra conclusión que podemos esbozar a partir de nuestras lecturas y nuestro estudio es que si bien nuestro sistema constitucional establece una acción constitucional idónea para la defensa del derecho colectivo al ambiente sano, que es la acción popular, en la realidad se viene dando una relación muy entre los derechos colectivos y los derechos fundamentales en el marco pues de la interrelacionalidad que quizá es muy obvia. Entonces se han venido dando un precedente y a partir de ese precedente un desarrollo jurisprudencial progresivo en los últimos 4 años importante en nuestro país, que si bien se protege y se potencializa el análisis y el alcance del derecho colectivo al ambiente sano, ha sido en sede del recurso de amparo, acción de tutela y no en la sede de las acciones populares. Y una última, y en ese sentido, pues si bien se ha venido potencializando el tema de la participación ambiental, pues todavía no se da un alcance muy puntual de clasificar, o más bien de clasificar, no, de reconocer las particularidades o grupos poblacionales con particularidades importantes. Y una última conclusión que podríamos traer a colación, ¿sí? Descúlpame, si pudiera encaminhar la conclusión. ¿Cómo? Lo tiempo. Listo. La última es que se trabaja el principio de transpersonalización, precisamente ampliando la visión antropocéntrica a una visión actual en el marco del ecocentrismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Discúlpame. Muchas no, gracias. A ustedes, qué pena. Muchas gracias. Los dos han
mostrado en el tiempo disponible un cuadro muy complejo, pero por lo menos para mí ha sido claro. Y agradezco que hayan respetado el tiempo. Ejemplo para los que sigan. Bueno, el segundo lugar tengo yo acá, que les toca focos de calor y temperatura máxima, 3 regiones de Bolivia, a cargo de Guillermina Miranda Torres, de La Paz, Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés. ¿Está presente, Guillermina? Creo que no. Bueno, veo que está Vera presente, Vera Miñaki. ¿Te harías cargo vos ahora de la ponencia que junto con Miguel Lacabana han realizado sobre puna, litio y agua, globalización y territorios hídricos vulnerados? Sí, Ambos son de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Hola, Vela. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. Perfecto. Bueno, a ver, espera que... No, déjame ver cómo compartir el... ¿Se ve ahí? No, se veía antes. Ahora sí, se ve la presentación tuya. Sí, sí. Perfecto. Bueno, les voy a hablar de la extracción de litio en salmuera en la puna argentina y el impacto en el recurso hídrico, algunas primeras estimaciones al respecto. Primero, como para poner en contexto rápidamente, para enfocarnos más en los resultados y las conclusiones, pero en función del cambio climático y el cambio ambiental global causado por las emisiones de gases de efecto invernadero producto de los combustibles fósiles, cuestión que en el norte global principalmente está liderando una transición energética hacia energías renovables, y estos usan como uno de sus componentes estratégicos el litio. Los roles, acá como pensando así en el norte y el sur global, son diferentes. En la gran parte de los recursos y reservas del litio se encuentran en Bolivia, Argentina, Chile y Australia, que es donde se da la extracción del litio y la producción de carbonato de litio, pero los principales consumidores de estos derivados, de estas distintas cadenas del litio, se dan en otras regiones, ¿no? Principalmente en China, Japón, Europa y Estados Unidos. Entonces tenemos como primer punto, distintos roles, donde tenemos proveedores de materias primas y después un norte global que es quien agrega valor y usa los productos derivados. Las expectativas de demanda de litio en función de todo esto son muy importantes. Estos son números 5 bits, pero incluso considerando los efectos de las pandemias, ya las estimaciones que hay igual mantienen en el largo plazo expectativas de demanda de litio importantes que llegan a duplicar la producción y la extracción actual. Este contexto genera que en Argentina haya muchos proyectos, tanto de exploración, de prospección, de construcción. Hay solo 2 en producción real, en extracción y producción de carbonato de litio en Argentina, y un montón de proyectos en distintas distancias en la puna. Y como lo que uno escucha, digamos, que no está en tema, es que principalmente el litio se plantea como el oro blanco, como la cantidad de inversiones que va a traer, de dólares, de proyectos, y se vende como un impulsor de crecimiento de alguna manera. No voy a ahondar en la parte económica en esta presentación, sino solamente en la parte del impacto en el recurso hídrico, pero bueno, la parte económica tampoco es tan así. O sea, los números que vengo analizando es que la mayor parte de la materia prima viene
es de los reactivos, digamos, usados para la purificación del carbonato del litio, los reactivos más importantes son importados y todo lo que es inversión en la planta de procesamiento también es importada, por lo que de toda esta plata que ingresa, poco queda realmente en la región. Y el otro punto a tomar en cuenta como marco es que si bien los análisis que vamos a ver ahora consideran todos los proyectos, la capacidad instalada que el gobierno nacional aspira a ser operativa realmente, la realidad es que hay muchos factores que indican que eso no va a suceder, entre ellos los tiempos que se tardan en poner en operación los proyectos, pero también que existe una puja comercial entre los diferentes países que son proveedores de litio, y en caso de que todos los proyectos de litio en Argentina llegasen a instancia productiva, casi que se dominaría el mercado, y no creo que, o sea, es muy poco probable que los otros países que también tienen proyectos, anuncios de expansión, no lo hagan antes. Porque en general los que realmente consiguen aumentar la capacidad de producción son los que ya están operativos. Entonces los objetivos de las cosas que les voy a compartir tienen que ver con estimar y comparar el consumo de agua dulce para las comunidades y para las instalaciones de extracción y purificación de carbonato de litio, evaluar el índice de estrés hídrico que tales consumos pueden llegar a ocasionar en cada una de las cuencas hídricas de la Puna, y analizar niveles de vaciamiento de los salares en estas cuencas hídricas. ¿Por qué es importante ver el tema del agua? Porque la Puna es una zona árida y el agua es el factor determinante del equilibrio del ecosistema. Acá puse una imagen satelital donde podemos ver, o sea, los que están bordeaditos de celeste son las 18 cuencas hídricas, y se ve cómo este cordón de picos, digamos, elevados, que están más a la derecha, digamos, frenan las nubes y las precipitaciones que vienen más del Atlántico, por eso esa zona es más verde, digamos, y esta zona es más árida, tiene menos niveles de precipitaciones, por lo tanto, menos niveles de vegetación, y tenemos condiciones de mucha radiación solar, es seca, tiene muy pocas precipitaciones, son todas cuencas cerradas, esto es que no tienen contacto con el mar, sino que están bordeadas por picos, digamos, y en la parte más baja es donde se instalan humedales de distintos tipos, por ejemplo, lagunas, vegas, salares, y cada una de estas cuencas debe analizarse por separado, no por su dinámica hídrica. Hay muy poca vegetación, y en cuanto a poblaciones, en general hay baja densidad poblacional, y suelen ser todas actividades más que nada de subsistencia, salvo en algunos puntos donde hay mayor precipitaciones, donde hay un poco más de actividad local, pero principalmente para consumo interno o por ahí algo de turismo. Los lugares, acá pueden ver, esto es una estimación también de población asociada, porque en general las poblaciones se determinan por departamento. En Argentina está dentro de las provincias por departamento, pero no están pensadas en función de las cuencas hídricas, ¿no? de las delimitaciones como naturales. Entonces acá hice una estimación en función con el sistema de información geográfica de cuánta gente hay en cada una de esas cuencas, y a las dos que hay más población son las que coinciden con las que tienen mayores niveles de precipitación, que serían Salinas Grandes, Guayatayoc y Pozuelos. El resto suele tener muy poca población asociada. La capacidad instalada actual, en 2017, pero es la actual todavía, es de 37.500 toneladas de carbonato de litio equivalente, y los anuncios para la región de la Puna llegan a casi 300.000 toneladas, distribuidas en las diferentes cuencas. No en todas las cuencas habrá extracción, y en algunas habrá más que otras. La extracción del litio
implica, en un principio, el bombeo del agua salobre de la solución con litio que está en el acuífero subterráneo, después evaporación en las piletas de evaporación debido a la acción del sol, y luego un procesamiento en donde se purifica, se precipita y se purifica el carbonato de litio. En la parte del los impactos más importantes, si bien hay diversos impactos ambientales, como el efecto de la acumulación de las sales de descarte que se realiza depositándolas a los costados de las piletas y en los momentos donde hay mucho viento, genera polvillo en toda la región, o mismo las piletas que son para disposición final del licor madre, existen otros impactos ambientales, pero los más importantes, cuando uno los ve de manera comparada, están relacionados al bombeo de agua salobre, que implica el vaciamiento del salar para disponer el agua en las piletas y que esa agua se evapore, y el uso de agua dulce para el procesamiento. Que ese agua dulce sale en general, de arroyos o ríos cercanos a la operación. Suele ser agua superficial cercana a la operación. Entonces acá vamos a ver dos cosas. Por un lado, el impacto que circula, digamos, que le digo el agua del ciclo del agua, que tiene que ver con esta precipitación, escorrentía superficial y vuelta a la evaporación, que ese es el agua dulce que compite con el agua que usan las comunidades para sobrevivir. Y después lo que sería el agua fósil, que es el agua que está en los acuíferos, en los salares, donde está presente las sales de litio. Para los consumos de agua dulce, acá puse dos escenarios, uno de 50 y otro de 500 para las comunidades. Y en el caso del consumo de agua dulce para el procesamiento y purificación del carbonato de litio, consideré un promedio aproximado de 60 metros cúbicos por tonelada de carbonato de litio equivalente. Y acá algunas aclaraciones. Para lo que es agua dulce para las comunidades, son dos extremos, o sea, 50 litros por habitante día es el mínimo que sugiere la Organización Mundial de la Salud para tener bajo nivel de riesgo de salud en cuanto a consumo de agua potable, digamos, y es el valor que suele utilizarse para el diseño de instalaciones de agua potable comunitarias, por ejemplo, una canilla común en una comunidad rural. Y los 500 litros por habitante día suele ser el criterio de diseño para la instalación de redes de distribución de agua potable en regiones urbanas donde las casas tienen su propia conexión de agua potable hacia el interior y con uso de agua para diversas actividades, como por ejemplo lavarropa, que es algo que consume mucho. La elección de poner estos dos ejemplos es, ahora van a ver, porque incluso tomando uno de mínimo de 50 y uno de máximo de 500, comparado con el consumo de agua dulce para la purificación del carbonato de litio, igualmente sigue siendo despreciable, incluso en el caso de máximo. Y los 60 metros cúbicos por tonelada sale de información de las propias empresas extractivas en cuanto al uso de agua dulce para el procesamiento. Que en esto también hay variaciones, algunos tienen un promedio de 50, otros de 68, pero bueno, más o menos está ahí el rango y a los efectos de ver el impacto no se modifica tanto. Sí hay un dato curioso que es en el caso de FMC, ahora Livent, en principio consumía 130 metros cúbicos por tonelada de carbonato de litio equivalente, y luego en sus últimos informes lo modificó por aproximadamente 60, que es un valor que está en discusión, no tenemos manera de chequearlo, a menos que fuésemos específicamente a la empresa y lo midiésemos. En caso de ser 130, claramente los impactos serían muchísimo más graves. Y
por lo que tomé los últimos valores declarados como reales, pero bueno, con este asterisco en función de que antes publicaban 130 y que tanto en el informe de impacto ambiental como en las solicitudes de permiso de extracción en la Autoridad Provincial del Agua solicitan estos 130. Pero bueno, actualmente manifiestan que utilizan mucho menos que eso. De cualquier manera, acá se pueden ver con rangos de mínima y de máxima el consumo de agua dulce para el procesamiento de litio comparado con el consumo para las poblaciones es muchísimo mayor. Entonces, utilizando una metodología de estrés hídrico, que hay varias, y yo tomé esta que es de Smatling, lo que estimé para cada una de las cuencas hídricas es el nivel de estrés hídrico medido como el consumo de agua, tanto para las comunidades como para la extracción del litio, para el procesamiento y purificación del carbonato de litio, y eso se compara con la escorrentía superficial renovable, esta que pertenece el agua que anualmente se renueva debido a las precipitaciones, menos los requerimientos de servicios ecosistémicos. Esto es el agua necesaria para tanto flora como fauna, digamos, para la vida en el ambiente. Los datos de escorrentía superficial salen como un porcentual de la precipitación tomado de bibliografía, y lo mismo los requerimientos de servicios ecosistémicos, considerando una región árida y de características similares a las que tenemos en la Puna. Y a la hora del consumo se considera tanto el de la población como el de la extracción del litio, que es el más importante, ya que la mayoría de las actividades económicas de la población en todas estas cuencas está vinculada a actividades tanto de supervivencia como de consumo local, por lo que considerar los 500 litros por habitante día, estamos en una posición de máxima que consideraría todos los aspectos. Y como de cualquier manera, comparado con el consumo de agua para la purificación del carbonato de litio es despreciable, igualmente queda incluido. Entonces acá, bueno, primero puse los dos casos, tanto de 50 como de 500 para los habitantes, para que vean que no cambia radicalmente, porque el punto más importante está vinculado con el agua usado para la producción de esta capacidad proyectada de carbonato de litio. Y lo que puede verse que, salvo en el caso de salinas grandes y de pozuelos que tienen niveles de precipitación más elevados, en el resto de las cuencas donde se espera haya extracción y procesamiento de litio, el impacto en el recurso hídrico es importante, que serían estos amarillos y naranjita. Los verdes, si bien estamos en algo que puede cuestionarse, decir, pero espera, si es una zona árida donde hay poca disponibilidad de agua, ¿por qué aparece en verde? Y la justificación tiene que ver con que como son actividades de supervivencia y están en equilibrio con el ambiente, digamos, las comunidades están insertas en ese ambiente y están en equilibrio con el mismo, entonces no consumen más que lo que pueden y que lo que se renueva anualmente, digamos. Entonces por eso no llega a un nivel de estrés hídrico. Y el otro análisis a compartir tiene que ver con el vaciamiento de las reservas, que lo que se trajo acá es una que suele usarse en la industria del petróleo, que tiene que ver con dividir las reservas por la capacidad proyectada. Entonces te dice cuántos años más quedan de reservas si vos mantenés esa producción. Y lo que se ve, en principio, este 134 es como lo que suele comunicar el gobierno, que tiene que ver con la relación entre las reservas
y la capacidad, las reservas totales y la capacidad proyectada total. Entonces, si uno lo mira así, en total, decís, bueno, tenemos 134 años todavía de reservas de litio. Pero si lo hacemos por cuenca, y acá puse el caso de 3 cuencas, ejemplos para las que había datos de tanto de reservas como de capacidad para poder hacer el cálculo, lo que se ve en el caso de proyectadas es que en menos de 30 años esas cuencas se vacían, digamos. Y esto claramente impactaría en la dinámica del ecosistema, poniendo a esas cuencas como claramente como una especie de zona de sacrificio en función de esta transición energética del norte global. Y acá se cruzan varios enfoques en cuanto a qué es desarrollo y qué es lo que se aspira, porque desde el punto de vista que plantea el litio como el oro blanco y como este motor futuro de crecimiento medido solamente en inversiones o en producción, digamos, no solo no considera efectivamente cuánto de ese ingreso, cuánto de la facturación proveniente de esa producción queda en el país, que es muy poca, sino tampoco considera que en esos territorios hay gente que vive hace muchísimos años y que tiene otra relación con el entorno. Como mismo les decía, que, o sea, viven de una manera que no genera impacto en el ecosistema, o sea, no necesitan una transición energética para estar en equilibrio con el ecosistema, y encuentran en este modo de producción gran rechazo, como o sea, pasa en el caso de Salinas Grandes, que efectivamente se oponen a la operación, a la extracción de litio en salmuera de su cuenca. E acá... Vera, me desculpe, mas se você puder ir encaminhando a conclusão. Sí, ahora ya voy cerrando. Perdón, Vera. ¿Sí? Vera y Pedro, no sabemos si el trabajo de Bolivia se va a presentar, así que podés hacer una finalización tranquila. Ok, bueno, gracias. Igual justo estoy en las últimas 2 hojas, así que no hay problema. Bueno, En las tres comunidades que me pareció importante traer en cuanto a conflictos, por un lado, el Salar del Hombre Muerto, que tiene una explotación moderada y que de hacerse efectivas las proyecciones en cuanto a producción va a estar mucho más complicado en cuanto a la disponibilidad de agua dulce, abastecimiento del salar. Hay una gran invisibilización del conflicto, porque existen algunos grupos, algunas comunidades que están manifestando el conflicto, pero en general es una comunidad que no está tan organizada, y por otro lado está bastante invisibilizada, lo cual resulta llamativo. Después está el caso de Salar Caucharí Larós, donde Sales de Jujuy está haciendo un gran trabajo con las comunidades de interacción, y mismo en las entrevistas con las comunidades, o sea, ellos ven beneficios porque suelen ser regiones abandonadas por el Estado de alguna manera, y de golpe, o sea, ante ese abandono, empresas que hacen mucho trabajo de responsabilidad social, como que les termina dando beneficios, o sea, entre la nada y eso es beneficio, aunque cuando se compara con los beneficios de los accionistas o la facturación total es despreciable y no deja de ser como un trabajo más de contención de conflicto que de real interés de desarrollo de la zona. Entonces, ahí tampoco hay como un conflicto. Y después el de Salinas Grandes, donde las comunidades están organizadas, tienen como un gran sentimiento de pertenencia y de autorreconocimiento con su propia cosmovisión, donde inició el conflicto y logró de hecho que en el año 2019, cuando se volvieron a
hacer públicas las proyecciones de capacidad y de instalación de nuevos proyectos, efectivamente las de Salinas Grandes ya no están más, por lo que digamos que, entre comillas, ganaron las comunidades en su posición. Y por último, o sea, todo esto nos lleva como a la necesidad de dejar de pensar como en las inversiones mineras como desde el punto de vista puramente económico, y ni siquiera lo digo como puramente económico, como si la economía no abordase las cuestiones sociales, pero sí como medido en términos solamente de inversión extranjera directa o aumento del PBI, sino empezar a ver las actividades económicas, principalmente cuando vienen inversiones de afuera en actividades que entran dentro de la definición de extractivistas, que tienen mucho impacto ambiental y que prácticamente todo lo que se extrae va a parar a mercados externos, empezar a pensarlos como qué pasa en el territorio, qué pasa con las personas que viven en ese territorio, qué pasa con el ambiente, con los recursos hídricos, si estamos dispuestos a que parte de nuestro territorio sea zona de sacrificio ambiental en pos de beneficios que no quedan en el país, y empezar a respetar que existen diferentes cosmovisiones en cuanto a la relación con el territorio que también tienen que ser consideradas. Y ahora sí termina. Muchas gracias, Vera. Después vamos a proseguir con tu interesante ponencia junto con Miguel en la discusión final. Vuelvo a preguntar si no ha venido Guillermina Miranda Torres. Parecería que no. Entonces, invito nuevamente a Jorge y a Carolina para entrar en el tema de la discusión final. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Profesor, ¿por qué será que yo estaba consultando una programación en la que mi ponencia aparecía ahora en la mañana? Sí, eso iba a comentar. Tú eres la compañera de Popayán. Sí. Sí, profe, yo creo que la compañera Ana María está en este grupo. Ana María, yo te tengo... Yo te tengo en la sesión 2, pero te invitamos a suplir al trabajo de Bolivia. Ok, voy a compartir pantalla. De hecho... Tu trabajo... hecho, ahí están viendo la pantalla compartida. Quiero presentarte. Sí. El trabajo es migración climática en Popayán, Cauca, Colombia. Proyecciones y modelos de origen y destino. Ana María Osorio Guzmán y Germán Chamorro, de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, Curitiba y Popayán, Colombia. Adelante. Exactamente, yo soy de Bogotá, pero estoy haciendo el doctorado aquí en Curitiba. Germán es de Popayán y es profesor de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Esta es la lista de contenidos que voy a presentar, y aquí pues aprovecho para mostrarles una imagen, tal vez de las más conocidas de la ciudad de Popayán, que es una ciudad que tiene su centro histórico reconocido y protegido por la UNESCO. Entonces, esta es como la imagen bonita de la ciudad para quienes no la conocen. Es una ciudad que también tiene, por ejemplo, reconocimiento en aspectos culturales como la gastronomía y otras expresiones. Simplemente a manera de contexto muy general
para quienes no conocen la ciudad. Bueno, el tema que vamos a tratar es la migración climática, y específicamente la migración climática interna, como la han denominado algunos autores, es decir, la migración climática en una escala regional a nivel nacional, que surge de los efectos del cambio climático, como inundaciones, deslizamientos, sequías, tormentas, que pueden ser desastres súbitos, como estos que mostramos aquí en las imágenes que ocurrieron en el departamento del Cauca, del cual Popayán es la capital, inundaciones en el municipio de Guapi, que es un municipio costero, o deslizamientos en el municipio de Rosas en 2019, que prácticamente borraron del paisaje una parte importante del asentamiento. Y estos efectos del cambio climático generan efectivamente migraciones que tienen como consecuencia el crecimiento urbano en otros lugares. En este caso, en Popayán se ha visto en las últimas décadas un acelerado crecimiento cercano al 5% de la huella urbana por año, y especialmente en áreas de desarrollo informal, como vemos en la foto. Los objetivos de este estudio fueron estimar el porcentaje de migrantes climáticos en la población actual y proyectada del municipio de Popayán, identificar las variables de los modelos globales de cambio climático, cambio de uso del suelo y dinámicas hídricas, y a partir de ellas elaborar un modelo coremático de origen y destino de migración climática en el Cauca, revisar el origen y la causa de las migraciones recientes en el departamento del Cauca, que fundamenta la elaboración de un modelo de síntesis de dinámicas territoriales que generan expulsiones. Ya vamos a ver qué es eso de las expulsiones. Estamos en este departamento del suroccidente de Colombia, un municipio central y además pues donde está el casco urbano, que es la capital del departamento, que es Popayán, a 2 grados al norte del Ecuador. Esto es interesante, y una altitud de 1.760 metros sobre el nivel del mar, lo que da unas condiciones que en Medellín, por ejemplo, con una situación similar, se conoce como una eterna primavera. Son lugares, tenemos estas ciudades andinas, intertropicales y en altura, que tienen unas características de confort térmico muy agradables, temperaturas mínimas de 10 grados, máximas de 24 grados, promedio de 17 grados durante todo el año, una pluviometría que, viendo el caso que presentaban en el norte de Argentina hace un momento, pues es muy generosa, es decir, la disponibilidad hídrica de este contexto del norte de los Andes es maravillosa. Pues llueve casi todos los días, pero hay agua suficiente. Estamos en el contexto de los páramos, de los bosques altoandinos, que es una cosa distinta a esa duna seca y árida del sur de los Andes. Entonces, definitivamente son lugares atractivos, y sobre todo en escenarios de cambio climático, que por más de que aumente la temperatura, siguen siendo confortables, y por más de que aumente también la pluviometría, como prevén los escenarios globales, siguen siendo llamativos. Ahí los antecedentes de este trabajo que presentamos hoy son, por un lado, el tema de tesis que estoy desarrollando, que es un modelo multiescalar adaptativo para ciudades intertropicales en altura, y un ejercicio específico del caso de Popayán, que hicimos con el semillero de investigación Crisálida de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, que tiene un centro de estudios urbanos, que es una iniciativa muy interesante, no solo a nivel Colombia, sino a nivel regional, que dentro de una universidad pública ha logrado desarrollar un centro de estudios urbanos que apoya
los procesos tanto a nivel municipal como departamental de planificación y ordenamiento territorial. De ahí sale la cooperación entre las dos instituciones, y este fue un tema que comenzamos a trabajar allí. Vimos la posibilidad y la pertinencia de presentarlo en este evento, y confieso que el hecho que aplicar el evento nos sacó de la zona de confort y nos ha ayudado a ir más allá en las reflexiones sobre este tema de migraciones climáticas y a un entendimiento más profundo del territorio y sus condiciones y complejidades previas. Bueno, el marco teórico en el que se basa esta reflexión es, por un lado, la propuesta de Saskia Sassen, inicialmente desde la reflexión de la ciudad global y la participación de las ciudades en la globalización a diferentes niveles de participación, con intercambios a nivel global que evidencian, por un lado, dinámicas concentradas en algunas ciudades y concentración también de riqueza en algunas ciudades y generación de desigualdades profundas en otros lugares del planeta. Esa noción de desigualdades generadas por las demandas urbanas en el contexto de la globalización lleva a la autora a una reflexión posterior en la que dice que el término de desigualdad es insuficiente, y habla entonces de expulsiones de comunidades enteras que ven los efectos de la globalización sobre sus territorios y que son expulsadas de sus territorios porque las condiciones de vida ya no son posibles. Saskia Sassen habla incluso de tierra muerta, es decir, ya no hay tierra fértil, potable, no hay condiciones mínimas para la sobrevivencia. Y por último, también hemos basado esta reflexión en un documento publicado por el Banco Mundial a comienzos de 2018, que es el resultado de investigaciones de varias universidades bastante reconocidas sobre migración climática en el sur global, ¿no? Que hemos utilizado como base para revisar los elementos territoriales y las variables territoriales claves para el modelo en el que trabajamos. Bueno, la metodología partió de la estimación de los migrantes climáticos en los 3 escenarios que se propone en el documento que les mencionaba del Banco Mundial, que son el escenario tendencial, el escenario más amigable con el medio ambiente y el escenario más socialmente equitativo en términos de distribución. Por otra parte, se hizo la identificación de variables de los modelos globales de cambio climático, cambio de uso del suelo y dinámicas hídricas, la elaboración del modelo coremático de origen y de destino de migración climática y un modelo de síntesis de dinámicas territoriales de las expulsiones. Basados en el documento de Kumari y otros autores, que es este documento del Banco Mundial, que hace una estimación para América Latina, ellos hacen un ejercicio específico para México y dan unos porcentajes para estos tres escenarios, el pesimista, que sería el tendencial, el más inclusivo y el más amigable con el medio ambiente. Entonces, viendo la población proyectada de Popayán para el año 2050, estimamos cuál sería el número de migrantes climáticos según esta base. Y pues veíamos que en el desarrollo más amigable con el medio ambiente, en el mejor de los casos, tendríamos un menor número de migrantes climáticos, correspondiente a un 0.44 de la población total del departamento. Y el peor escenario sería el escenario
en el escenario tendencial con un máximo de un 2.86% de la población para 2050. Entonces, bueno, ese es un primer indicativo así general, como diciendo, si lo que prevén estos autores para Latinoamérica es este caso, ¿qué pasaría en Popayán? Ahí lo que hicimos fue revisar según el censo, para los últimos años el número de migrantes. Entonces vemos que en los últimos 12 meses hubo 2.398 migrantes, en los últimos 5 años casi 10.000 migrantes. ¿Cuántos de estos son de origen o tienen como origen el cambio climático? No lo tenemos con exactitud, pero esto nos permite ver que las cifras pues no son descabelladas, es decir, son unos números, ¿sí?, entre los 3.000, los 10.000, cercanos a las proyecciones que se podrían hacer a partir del ejercicio de Kumari. Por otra parte, al consultar los modelos globales referenciados en este estudio, entonces identificamos para el departamento del Cauca las áreas costeras y específicamente los municipios y sus cascos urbanos, las áreas de páramos como áreas ecológicas sensibles y vulnerables, las áreas agrícolas principalmente concentradas en el área montañosa, en el área andina, donde hay, pues donde está localizada la producción agrícola del departamento. Los elementos principales de la conectividad, que son por un lado el eje vial principal, que es la vía panamericana, es decir, es una vía de carácter regional, nacional e internacional, alrededor de la cual, por supuesto, se articulan todas las dinámicas de la movilidad, y evidenciamos dos áreas de bajísima conectividad, dada la ausencia de infraestructuras de buena calidad. Por otra parte, y cruzando las variables presentadas por el modelo de Kumari, con los datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, identificamos los municipios con áreas de sequía y desertificación y limitaciones de disponibilidad hídrica, y los centros urbanos atractivos, que son en el centro del municipio Popayán, la capital, pero además otros 3 municipios del norte del departamento del Cauca sobre la vía panamericana, que tienen una relación importante con el departamento del Valle del Cauca, que están pues a continuación, y que tienen unos procesos agroindustriales y de la industria alimenticia muy importantes. Ayer vi la noticia, entre otras cosas, de una planta de galletas, de fabricación de galletas de la marca Colombina, que acaba de instalar una planta de producción solar en sus terrenos, lo que es algo bien interesante. Entonces, con esta información elaboramos este modelo problemático, donde sintetizamos de manera gráficamente simplificada la situación que encontramos, y es efectivamente la posibilidad de que las poblaciones localizadas en áreas vulnerables en términos de cambio climático emigren hacia los centros urbanos identificados. Y sobre todo, aquí vemos que Popayán tiene 2 círculos, porque además de ser un centro atractivo, es un centro que tiene limitaciones de disponibilidad hídrica, según veíamos en los datos. Entonces, no solamente el cambio climático va a afectar unos lugares y va a expulsar habitantes, sino que los o las poblaciones que reciban estas migraciones tienen ya sus déficits en cuanto a proporción de recursos vitales, y esta situación, pues, en la medida que crezca la población, se acrecentaría. A partir de este ejercicio,
pues hicimos la cuenta de cuál sería la población afectada directamente por el cambio climático, y sobre una población total del departamento de 1.200.000 habitantes para 2018 tendríamos un 62% de la población con afectaciones directas. La mayor parte en áreas agrícolas, áreas rurales agrícolas tendrían que podrían estar afectadas, porque sabemos que el aumento de la temperatura y el cambio de los regímenes hidrometeorológicos pues cambia las condiciones de la población rural. Entonces, este número es importantísimo. ¿Qué va a pasar con la ruralidad en estos contextos andinos, en escenarios de cambio climático? 45.000 habitantes con dificultades frente a la disponibilidad hídrica, sin incluir Popayán. 21.000 habitantes localizados en centros urbanos costeros que podrían sufrir con el aumento del nivel del mar. 100.000 habitantes en el área rural de los municipios con riesgo por sequía y desertificación. Me está escribiendo Germán que está tratando de acceder a la sala y no puede. No sé cuál será la razón. Voy a decirle que está en el sala 39, no sala 39 en el link. Entonces, pues hay un panorama preocupante. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se puede tener en cuenta esta información en términos de ordenamiento territorial? Por otro lado, si vemos la historia del departamento del Cauca y la historia reciente, vemos que hay migraciones que pueden ser, o nos preguntamos si su origen entra en la categoría de las expulsiones que propone Saskia Saez. Y es ahí que vemos, por un lado, pues el origen de las migraciones recientes, esos municipios que aparecían en la primera lista que mostré, que son municipios principalmente del área andina. Usamos esa información con datos de presencia de áreas de cultivos o de municipios con porcentajes de área de cultivos ilícitos, y vemos que la mayor concentración está precisamente en esas áreas con baja conectividad. Vemos también el panorama de la titulación minera en el departamento, la presencia de hidroeléctricas ya construidas y por construir, los corredores estratégicos del conflicto armado que corresponden a corredores de distribución del narcotráfico y de conflicto armado, porque como lo ve Salas Salazar, que es un autor que ha estudiado ese tema, los diferentes actores del conflicto tienen una distribución del control territorial que hace que tanto actores armados legales como ilegales participen de estos corredores, y su presencia pues tenga unos intereses económicos y haga pues que esto continúe. En estos corredores, especialmente en el que se ve en el costado noroccidental, se evidencia que el eje continúa hacia el norte, precisamente por la presencia del puerto de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, que es el principal puerto de mercancías de Colombia. Y esto corrobora el tema de la participación de actores legales e ilegales, porque el principal puerto de Colombia pues es también el principal puerto exportador de sustancias de uso ilícito. Entonces, es un punto de atracción muy grande tanto para el narcotráfico como para la población, sobre todo los municipios costeros. Por otra parte,
el departamento del Cauca tiene un 25% de su población de origen indígena, y el 70% de la población indígena está concentrada en estas áreas que demarqué aquí del nororiente del Cauca, principalmente la comunidad Nasa. Entonces hay territorios indígenas delimitados en constante disputa, que han puesto muchos muertos, no solamente en las primeras fases de la colonización, sino en las últimas décadas, en los últimos años, de este año incluso hay asesinatos de líderes indígenas que quieren defender sus territorios de las presiones relacionadas con el extractivismo legal e ilegal. Aquí en el centro, hago énfasis en el centro porque los otros dos gráficos ya los mostré, pero quería relacionarlos porque estos son los líderes sociales asesinados en el departamento del Cauca hasta octubre, que fue cuando envié la última versión del documento, y se localizan pues precisamente en estos municipios de origen de los migrantes climáticos en los últimos años, en los municipios con alta presencia indígena y con territorios indígenas delimitados. Entonces, esas expulsiones son expulsiones físicas que llevan incluso hasta la muerte y que sintetizamos aquí en este modelo, donde la complejidad de estas dinámicas pues apabulla, pero asimismo pues la concentración de la población sobre el área andina hace que la intensidad de los conflictos pues, sea más fuerte. Por ejemplo... Ana María. Señor. ¿Podrías ir finalizando, por favor? Sí, ya vamos a terminar. Entonces, consideraciones finales. La migración climática pues, es un fenómeno global, efectivamente, pero con connotaciones locales. Y los conflictos territoriales previos, como aquellos que presentaba hace un momento, serán profundizados en condiciones de cambio climático. No quiere decir que vayan a desaparecer, sino que probablemente van a ser más intensos. Es necesario un abordaje como base para el ordenamiento territorial y la planificación urbana, donde se debe prever, por un lado, el despoblamiento y la precarización de algunas áreas, el crecimiento urbano y demanda de recursos vitales como redes, infraestructuras con eficiencia ecológica en algunos centros urbanos, y habría que pensar para estos contextos qué significa un escenario más amigable con el medio ambiente, que sería el escenario donde menos migrantes climáticos podría haber, y en ese sentido, pues invitamos a pensar en la protección de los ecosistemas naturales, de la actividad extractivista, especialmente en territorios indígenas, pero en este caso del Cauca, los ecosistemas de alta montaña son claves, así como los ecosistemas del Pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Ahora hemos superado en 15 minutos el tiempo establecido, pero le voy a pedir a Pedro que cuando sea la hora formal de finalizar, nos siga habilitando por otros 15 minutos el canal. ¿Te parece bien, Pedro? Sí, profesor, ¿puede repetirle? No, te digo que una vez que lleguemos al límite formal, que tiene que terminar esto, que son las 12:15, nos posibilites 15 minutos de más de apertura del canal que estamos usando. Perfecto, seguimos. Bueno, y entonces ahora vamos a empezar la discusión final, que tiene la finalidad de ampliar la exposición, aclarar algunas cuestiones, hacerles algunas sugerencias, pero también
ver el panorama de aquellas acciones o omisiones que se efectuaron durante el periodo que estamos viviendo de pandemia. Si esas acciones negativas contra el medio ambiente, contra comunidades que no tienen poderes como que tiene el cambio climático, hayan acentuadas en este periodo de encierro con el cual muchos estábamos encerrados, tenían libertad para hacer alguna de sus travesuras usuales. Entonces invito a Jorge y Carolina que traten de responder las siguientes preguntas. ¿Ha continuado el proceso de deforestación en Colombia durante la pandemia y a pesar de la cuarentena obligatoria y en consecuencia las afectaciones por el cambio climático como los desastres por inundaciones? Les digo eso porque eso está sucediendo en la Argentina, de forma acelerada, de forma tal que durante el primer semestre de este año, la extracción de madera en el Gran Chaco argentino ha superado con creces el promedio del año pasado cuando no existía la pandemia. Y eso está corroborado por fotos satelitales tomadas en diversas zonas de las áreas. Les recuerdo que el Gran Chaco argentino es uno de los, está a la altura de la Amazonía y de Indonesia como un lugar caliente en el planeta de área necesariamente destinada a ser protegida y que no lo está haciendo en este momento. Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver cuando una parte de la exposición, ustedes hablaron de retribuciones y compensaciones. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los límites de las retribuciones y compensaciones cuando están en juego vidas humanas, enfermedades e incapacidades, así como la destrucción imposible de recuperar el hábitat de comunidades originarias y ambientes naturales? Esa es la segunda y los invito a ver si pueden comentar algo al respecto. Bueno, muchas gracias, profesor, por las preguntas y a las compañeras por sus intervenciones. Bueno, frente a la primera pregunta, ¿se ha continuado el proceso de deforestación en Colombia durante la pandemia? Pues si uno hace como el recuento, el rastreo en medios, la información es muy diversa. Oficialmente el Estado sostiene por medio del Ministerio del Medio Ambiente que ha mermado la deforestación, que hay índices positivos frente a la disminución de la deforestación en época de pandemia. Hay una publicación reciente del Ministerio del Ambiente donde da cuenta efectivamente que se han dado a partir de las alertas tempranas un seguimiento y unas actividades puntuales para frenar la deforestación. Sin embargo, si uno hace un rastreo en otras fuentes, en fuentes vinculadas pues, con movimientos ambientales y con estudios ambientales, dan cuenta de lo contrario a lo que dice el Estado, de que efectivamente en este escenario de la pandemia y de esas restricciones de carácter obligatorio se acrecentó, como usted lo dice, en la región de su país, se ha dado un aumento. Se ha dado un aumento en la deforestación, se ha dado aumento, y no solo en la deforestación, sino como en el eje de nuestra investigación del marco judicial,
o no solo la deforestación en el enfoque de la Amazonía, sino de otros lugares del país. Entonces, y no solo en índices de deforestación, sino en muchos otros enfoques relacionados con el ambiente. En Colombia lastimosamente se da esa situación. El Estado presenta unas cifras y las organizaciones, las universidades y la misma población presenta otras que no coinciden. Antes generalmente son opuestas o son contrarias. Entonces la respuesta puntual sería que sí, pues que la información que tenemos es que sí ha continuado el proceso de deforestación, incluso amarrándolo con la sentencia que les comentábamos del año 2017, donde se Amazonía como sujeto de derechos. A partir de esa sentencia 2017 ahora 2020 no ha habido incluso una materialización efectiva del cumplimiento de la sentencia, no se han conformado esos grupos intersectoriales que se ordenaron a partir de la sentencia y no hay información disponible, actualizada, de cómo viene dándose ese cumplimiento. Incluso se decía en la sentencia que hoy, a este año 2020, debería frenarse ya la deforestación y vemos que la realidad pues es contraria, en que ha aumentado, en que las denuncias aumentan, en que hay una afectación muy fuerte a una población especialísima vinculada en este sector de Colombia, que es la población indígena, y que amarrada incluso a algo que usted mencionaba más abajo, por el COVID también se presentó pues una afectación muy grande a la población en la zona selvática del Amazonas. Entonces efectivamente ha continuado el proceso de deforestación, consideramos que la información no coincide, la información es contradictoria, la información es confusa y faltaría mucho compromiso de las autoridades ambientales en esa zona del país. Eso por un lado, y lo complementaría un poco con 3 decisiones que salieron este año, 3 decisiones judiciales 2020 que reconocen o amplían o van agendando más estas categorías de los sujetos no humanos. No son en el tema puntual de la Amazonía, pero 2 de ellas sí tienen que ver con el eje de la deforestación, y es el reconocimiento como sujetos de derechos a 2 parques nacionales naturales. Los parques nacionales naturales en Colombia tienen una protección constitucional de cuidado, de límites en su ejercicio, en su explotación y unos compromisos muy fuertes por parte del Estado, pero también de la ciudadanía. Y en ese sentido, el Parque Nacional Natural Los Nevados y el Parque Nacional Natural Vía Parque Isla Salamanca, ambos este año también fueron protegidos por sentencias judiciales en el marco de su afectación por la deforestación. Miren que son 2 ecosistemas muy distintos, uno nevados, uno que tiene que ver con una zona costera y que se relacionaría con este eje del Amazonas en el tema de la deforestación. Ustedes saben que Colombia pues tiene muchos componentes ecosistémicos muy distintos, pero lastimosamente la realidad es que todos ellos vienen teniendo una afectación muy compleja por la deforestación. La deforestación generalmente en el marco de la ilegalidad y generalmente en zonas donde el escenario de la participación o del vínculo de las autoridades ambientales, que son múltiples en Colombia, pues es escaso, es incompleto o en muchos casos también se ve menguado pues por asuntos de ilegalidad, incluso en el marco de las mismas instituciones oficiales. Entonces, podría decir que se han judicializado conflictos en el marco del encierro, podría decir que estos 3 que les menciono, estos 2 parques, y recientemente hace unos 15 días hubo una sentencia nueva también que reconoció un lugar que se llama el Valle del Cocora, en el departamento del Quindío. El Valle del Cocora es uno de los lugares en Colombia que tiene la mayor reserva de la palma de cera. La palma de cera es en nuestro país el árbol nacional y actualmente está en vía de extinción porque tiene un ecosistema de alta montaña, de bosque andino de alta montaña, y que lastimosamente por muchos factores, especialmente la extensión ganadera, pero en este caso tiene que ver con el turismo, se requirió o se llegó a la esfera judicial como un sujeto de derechos. Entonces, esos serían como los 3 elementos que podría integrar actualmente en este año, a pesar pues de la dinámica del COVID y las dinámicas pues de límites de circulación que se generaron, pues que hay como un avance,
pero sí hay una contradicción importante entre las cifras y la información del Estado con la realidad que se da por parte pues, de muchas entidades y muchas organizaciones. Y quería mencionar una cosa al respecto, sí, y claro. es el crecimiento de la deforestación después de la desmovilización de las FARC, y que controlaban unos territorios que en cierta medida estaban sin acción pues, por parte de los madereros, y que en el momento en el que se desmovilizan quedan sin ningún organismo de control legal o ilegal. Entonces se abrieron las puertas de grandísimas áreas para que la deforestación ilegal ocurra, y no hay presencia pues, del Estado, no hay y pues la ausencia de las FARC, que era quien hacía el control de esos territorios, pues ha sido clave en ese sentido. Hay informes al respecto que vale la pena tener en cuenta, y en el escenario de la pandemia, pues además esos organismos de control se han retirado, los pocos que existían pues se han quedado en la casa, entonces el escenario es bien grave, creo yo. Sí, lo que dice Ana María es muy curioso porque pues objetivamente se ha reconocido que había una protección ambiental, ecosistémica muy fuerte en Colombia por la presencia de las FARC, ¿cierto? Porque las FARC efectivamente tenían un control territorial muy grande en zonas de protección, y como a partir del proceso de paz, pues sale las FARC como grupo quizá pues estándar o pleno en estos lugares, y se proliferó en una cantidad de factores de ilegalidad muy complejos. Entonces ya no es solo uno, sino una cantidad de bandas y de grupos armados ilegales, nacionales, internacionales, de todo tipo, que están generando pues una situación más compleja aún. Entonces es un escenario muy difícil, ¿cierto? Pero también hay que reconocer que, aunque ha sido un proceso lento, la ciudadanía cada vez viene siendo más activa. Ha sido lento y es demorado, y uno quisiera pues que hubiese más unidad y más contundencia, pero hay que reconocer también que la participación ciudadana ha venido ampliándose. Pero también está el escenario pues de nuestro lastimoso primer lugar en el atentado a líderes ambientales, ¿cierto? Entonces hay un montón de factores allí, señor. Bueno, diremos que vamos a dejar la pregunta segunda en suspenso. Está bien. Y vamos a darle lugar ahora a Vera Miñaki en su trabajo Puna, Litio y Agua, y para hacerle a ella la pregunta que le correspondería en el trabajo que ha hecho con Miguel Lacabana. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a vos. Verá, ustedes dicen en el estudio que no puede entenderse la dinámica de la explotación del litio en la Puna sin el contexto global. Y las consecuencias, ustedes las definen muy claramente. Las salinas de la Puna es hoy una región vulnerada territorial y socialmente, sin que los frutos de la actividad económica justifiquen semejantes externalidades negativas, muy por el contrario. Y la pregunta, en realidad son dos preguntas, es: ¿creen posible aplicar procesos extractivos mediante tecnología de origen local que simultáneamente agreguen valor al mismo, culminando en el diseño y fabricación de las baterías en el país, y reduzcan el extraordinario consumo de agua dulce, la contaminación química de la superficie de los salares, y mantengan el modo de vida de las comunidades indígenas y el hábitat natural? Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué factores estarían actuando en este presente para que ello no suceda? A ver, para mejorar la extracción y procesamiento de carbonato de litio, o sea, debería cambiarse la tecnología, y existen grupos de investigación en el país que están desarrollando metodologías que consumen
que no consumen tanta agua como en el Intimae, pero lo que sí sucede es que las empresas extractivas, las empresas que actualmente están en operación, tienen muy poca vinculación con el sistema científico nacional. La realidad es que yo estuve, o sea, como parte de mi tesis me contacté con ellas y me ha pasado que me han derivado a universidades de Australia, por ejemplo, Orocobre, pero no hay casi vinculación con las universidades nacionales. Si eso sucediese, sería ideal en varias, o sea, sería muy bueno, no sé si ideal, pero muy bueno en varias dimensiones. Primero porque la inversión referido a todo lo que tiene que ver con el capital invertido en la planta de procesamiento sería con tecnología local, más allá que si fuese esta, igual la que está haciendo Ernesto Calvo todavía no está en escala industrial, o sea, está en escala de laboratorio, pero en un escenario donde esa escala se pudiese alcanzar, la inversión quedaría en el país, digamos, y quedaría en el sistema científico nacional, lo cual mejoraría las condiciones, porque actualmente al comprar tecnología extranjera no queda casi nada, y tampoco quedan ni siquiera las capacidades vinculadas a esa operación. Entonces, de esa manera se mejoraría tanto, disminuirían los impactos ambientales y mejorarían las condiciones económicas en cuanto a que quedase plata en el lugar. Ahora, más allá de eso, no sé si tanto o sea, sí reduciría un poco el impacto ambiental, pero habría que pensar también las condiciones para las cuales se fomenta este consumo de litio. Creo que también ahí hay algo como más macro de cuestionar la transición energética del norte global sin criticar sus niveles de consumo, digamos, porque si no se bajan esos niveles de consumo, igualmente siempre los niveles de extracción van a ser muy altos, como para estar en equilibrio en el ecosistema. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. El trabajo de Calvo es muy prometedor y había, por lo menos un par de años atrás, conversaciones avanzadas con el CONICET, el nuevo enfoque del CONICET de la creación de sociedades públicas privadas y que necesitan, por supuesto, inversiones y una atmósfera conducente a que realmente eso se haga efectivo. No, y de hecho en Jujuy el caso de Gense es como muy dentro del marco legal minero que rige al litio, que es súper laxo y benévolo para el capital transnacional. La estrategia de poner una empresa provincial en sociedad con estos capitales extranjeros es la mejor opción, digamos, en cuanto a mejorar las condiciones de ingreso provinciales. Sí, sí, sí. Pero la realidad es que al día de hoy todavía la vinculación de las empresas que están en operación con el sector científico es muy bajo, tanto en cuanto a generación de tecnología, de desarrollo científico en cuanto a la tecnología de procesamiento, como en monitoreos ambientales. Ni siquiera en monitoreos ambientales hay una vinculación relevante. Sí, y te digo, para finalizar esto, si te parece bien, sí. La fotografía del grupo, la comunidad indígena creo que el Salar del Hombre Muerto, que presentaste, dice que el agua es más valiosa que el litio. Para ellos sí, para el resto de la sociedad quizás no tanto, pero seguramente en el futuro el agua va a ser el recurso más valioso que va a tener la humanidad. Sí, y ahí, perdón, voy a hacer una aclaración solamente que Dale. decía lo del encuentro de las cosmovisiones. O sea, nosotros estamos haciendo este seminario virtual gracias a que existen las baterías y la minería. O sea, esto es gracias a la minería en un montón de aspectos. O sea, el encuentro de las cosmovisiones implica que hay, así como están el grupo de las 33 comunidades que están en contra de la minería de una manera absoluta porque tienen un estilo de vida que no la requiere, la mayoría
mayoría de las personas en el mundo dependemos de la minería para mantener nuestro estilo de vida. Por eso hablaba como de un encuentro de cosmovisiones y no de cuál es la verdad en cuanto a la correcta, digamos. La pregunta, por ejemplo, sería si la cantidad de litio que ya fue extraído no podría seguir circulando en forma de reciclaje, ¿no? Es decir, ¿cuánto de este litio que causa tanto daño en su extracción está siendo tirado en los rellenos sanitarios? Entonces, al día de hoy es súper baja el reciclado a nivel mundial, es menos del 5%. Y de hecho en las proyecciones se contempla que la reutilización del litio aumente, pero siempre es menor comparado con la extracción. Me pareció muy interesante tu presentación, Vera, y pues quería comentar que el tema del agua, en el caso colombiano, tiene dos ejemplos muy graves, y es uno, el agua y la extracción de carbón en La Guajira, en el norte de Colombia, que es un área de árida y semiárida, donde poblaciones indígenas milenarias han resistido y sobrevivido en condiciones extremas, y la megaminería de carbón ha desviado los pocos afluentes que hay allí, entonces la gente se está muriendo de sed físicamente. Y el otro caso es el caso de Santurbán, que es un páramo que es la reserva hídrica de una ciudad de más de 1 millón de habitantes, que es Bucaramanga, en el nororiente, centro-oriente del país. Entonces ahí se están dando disputas también similares a las que mencionas en el caso del litio, y yo creo que si se hace un análisis como el que tú hiciste, es muy parecido lo que pasa, es decir, se desperdicia, o podríamos llamarlo como desperdicios desde nuestro punto de vista, pero o se usan enormes cantidades de agua para extracciones que generan beneficios económicos que se van al extranjero, y las poblaciones locales quedan privadas de ese líquido vital. Sí, y ahí yo no soy como tremendista en el sentido de que no se puede encontrar una solución. Si el Estado estuviese más presente y no actuase como de facilitador de las transnacionales, digámosle, y le exigiese mayores controles en cuanto al consumo de agua, la realidad es que estas inversiones, si bien son de riesgo, son muy rentables. Otra parte de mi doctorado implica estudiar la economía de estas inversiones, y generan, o sea, tanto el precio del litio, la expectativa es de aumento, pero asimismo la rentabilidad de la inversión es muy alta. O sea, tienen de sobra para invertir, digamos, por decirlo así a lo bruto, hay de sobra para invertir en desarrollos tecnológicos más amigables con el ambiente. Pasa que eso tiene que venir desde el Estado y la exigencia del Estado. O sea, en el caso de el valor a los accionistas, no el cuidar el agua de la zona de sacrificio. Eso nos toca a nosotros, digamos. En el caso de Santurbán y Bucaramanga, estamos hablando de oro. Había olvidado mencionarlo. Es oro lo que está en juego. Entonces, como tú dices, es demasiado el beneficio que reciben y muy poco el aporte que dejan en los territorios. Tocaron un tema central que es el control. El control del Estado, provincial o nacional, sobre los procesos de producción, pero también mucho más importante, el control de la sociedad sobre el sistema de control del Estado. No puede estar el control del Estado sujeto a ser controlado por su propio sistema. Tiene que estar presente siempre el control de la sociedad. Por eso cuando hablaban de las cifras dispares de la deforestación en Colombia, lo que pasa es que durante la pandemia, y lo mismo sucede en Argentina, no podía haber trabajo de campo de las organizaciones no gubernamentales que están tratando de controlarlo. Claro. Por eso, después de la pandemia va a ser sumamente interesante. Si te parece, Verónica, Vera, dejamos acá lo tuyo e invito a Ana María para la pregunta que le habíamos hecho, ¿no?
nos preguntamos, decía acá, si el modelo de origen y destino no ameritaría incorporar desde un principio, específicamente para la región del Cauca, los aspectos de retención, de expulsión y de atracción y el peso que potencialmente tienen hoy en los futuros migrantes, para completar el cuadro decisorio de ellos a futuro sobre las variables climáticas de seguridad, integración social, educación, trabajo, ingreso y salud. Esto es, todos indicadores del desarrollo local y regional. Desde el principio creo que el estudio va en dirección correcta, pero más allá de las proyecciones de Kumari, creo que sería necesario ampliar desde el principio, ¿no? Y profundizar el campo de variables intervinientes e incorporar un relevamiento cualitativo de percepciones de diferentes tipologías de hogares sobre el potencial de migración, atendiendo a esos factores de retención, expulsión y atracción que pudieran estar obrando ante el cambio climático y las otras circunstancias ya señaladas, como la violencia, el tráfico de drogas, etc. Ello sería deseable hacerlo tanto en los lugares que expulsan población como en aquellos otros que las reciben. Creo que esto le daría mayor profundidad y ampliación a la metodología que están estableciendo. Sí, agradezco muchísimo su aporte, profesor. En efecto, el tema del arraigo es crucial. De hecho, en este documento de Kumari se tiene en cuenta que una población no se va a desplazar, incluso en condiciones extremas, por cuestiones de arraigo, pero también por, ellos lo llaman inmovilidad, lo llaman como inmovilidad, pero esa inmovilidad está dada por posibilidades económicas o por simplemente posibilidades físicas, temas de poca conexión, los sitios más aislados, o poblaciones muy vulnerables, estas poblaciones donde quedan abuelos y nietos, donde las personas en edad laboral han emigrado y quedan las personas mayores a cargo de los niños pequeños, seguramente van a quedar en esa condición de inmovilidad. Entonces, sí, definitivamente hay otras variables que se pueden incluir al modelo. El tema del arraigo en Colombia es muy fuerte en general, es decir, hay un sentimiento de apropiación por la tierra de origen muy fuerte, y precisamente eso valida el hecho de que estas migraciones se puedan llamar como expulsiones, porque si la gente se va de su tierra es porque es para salvar su vida, o por el conflicto y la violencia, o porque ya no es posible vivir por las condiciones del agua contaminada. Tenemos este tema de la extracción de oro, tiene los ríos llenos de mercurio, entonces la gente se enferma, se muere, no es posible. Y en condiciones de sequía, de cambio climático, bueno, yo creo que en el norte de Argentina, en esas condiciones, la gente ha aprendido a vivir de una forma que tenemos que aprender todos para lo que viene de aquí en adelante, porque es como vivir con menos de 50 litros de agua al día, es muy difícil. En Colombia, otra de las ciudades que estoy estudiando, que es cercano a Popayán, es Pasto. Pasto está en las faldas de un volcán y están en riesgo volcánico, no solamente por las erupciones, sino por las cenizas que cada cierto tiempo caen cuando hay actividad volcánica. La gente no se va de allí, la gente no se va de allí, dicen, esta es mi tierra, es súper fértil, yo necesito, así han dicho personas con las que he conocido allá, yo necesito la energía del volcán para vivir, la gente no se va de él. Entonces, el volcán les pasará por encima, y creo que ese tema del arraigo es clave, y también en el lugar de destino, lo contrario, que ya se ve en Popayán, el rechazo, la estigmatización a quien llega. Popayán es una ciudad, vieron su centro histórico colonial muy bien conservado, pero es una ciudad
muy conservadora y muy colonial en su pensamiento, es decir, descolonizar a la élite payanesa, eso sí que es difícil, ya que son temas que hemos tocado aquí en el evento. 25% de la población indígena en ese departamento, y todavía no sé si consideran que los indígenas sean seres humanos. Entonces es complejo, es compleja la situación, y pues agradezco mucho la participación en este evento, muy interesantes las ponencias de los colegas y los aportes del profesor Alberto. Muchas gracias. Bueno, gracias Ana María, gracias a todos los que expusieron, aprendí mucho. Y gracias también a los que están oyendo, y espero, menos lo voy a seguir diciendo en la sesión segunda, que este grupo de alguna manera siga ligado, siga vinculado, para poder seguir aprendiendo y para seguir colaborando en lo posible entre todos. Yo creo que es una unidad que podríamos mantener. Los invito a ello también. De acuerdo. Muchas gracias. Nos vemos a la tarde entonces. Claro que sí. Muchas gracias, buen día. Bueno, buenos días. Gracias, Buenos días. Pedro, por tu ayuda invisible, pero yo sé que estuviste tratando de que no perdamos vinculación. Gracias, nos vemos luego. Chao. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.